Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Amigos que nos están viendo nuevamente a través de estos medios. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Recuerden que somos la iglesia del Señor y bueno, es una bendición que pues nos permita estar aquí en este lugar. Reciban un saludo del pastor David, de su familia y de todo el equipo ministerial que junto con él, pues trabajan pues en la iglesia. Pues bueno, amados hermanos, estamos ya en la semana 5 de esta serie y pues ha sido una serie de mucha bendición, ya que pues hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido incluso a tomar el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Claro, ya pasó esa temporada, pero tenemos que entender que estos tiempos es para agradecer al Señor. Amén. Y pues antes de poder iniciar, antes de poder entrar de lleno a este tema, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con, vamos a decirlo así, dos etapas de la vida. Uno de ellos pues son los ancianos, o los que a veces les hablamos o les decimos como los viejitos, de cariño. Y otro hablando en cuestiones del niño, ¿sí? Hablando de la persona de Jesús cuando él era niño. Entonces, y me gustaría iniciar leyendo esta porción de la Escritura. Fíjese bien que dice la palabra de Dios ahí en Salmos. Me gusta mucho porque justamente David reconocía que el mismo Dios que estuvo en su juventud, el mismo Dios que estuvo en su niñez, que lo cuidó, lo guardó aun cuando era pastor ahí de ovejas, es el mismo Dios que estuvo con él en su juventud, pero fue el mismo también que él pide, o en este caso él dice, ayúdame aún en mi vejez. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor, ahí en Salmos capítulo 71, vamos a leer del verso 17 al verso 19. Dice la palabra de Dios, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posterioridad y tu potencia a los que han de venir. Fíjense qué tan importante es poder disfrutar cada etapa de nuestra vida. Y me gusta mucho porque ahora sí que el salmista David, él decía algo muy importante. Dice, hasta que anuncie tu poder a la posterioridad y a tu potencia a todos los que han de venir. O sea, él estaba preocupado. Fíjense bien, él, aún en su edad ya avanzada, estaba preocupado por las próximas generaciones. Eso habla de un corazón que siempre está pensando en preparar unas próximas generaciones. Por eso en este tiempo yo les estaba diciendo que vamos a hablar acerca de los ancianos y de niños. Ese es el tema, los viejos y el niño, digo con todo respeto sobre esa palabra. Y me gusta mucho hablar de David porque pues él era un hombre que vivió una etapa y en esa etapa tuvo diferentes procesos. Pero él aún en su edad adulta, aún él siendo un anciano, pues él tenía en su corazón siempre estar preocupado por las próximas generaciones. Y digo, nosotros acabamos de terminar un año y yo creo que este año fue de mucha bendición, fue de muchos retos, pero ¿sabes una cosa? Lo más importante de esto no es que lo hayamos acabado el año, sino más bien cómo lo terminamos, ¿sí? Quiero dejar esto en tu corazón porque terminar el año pues fue de bendición, ¿sí? Digo, unos ya no pudieron terminar el año por todo lo que está pasando, pero el hecho de haber terminado este año, yo creo que es un tiempo para que tú y yo podamos reflexionar. Y precisamente este tema quiero enfocarlo a eso. Quiero que este tema se quede en tu corazón y que de esto tú puedas avanzar, que tú puedas dar un paso de fe, que lo que hiciste o lo que no hiciste el año pasado, este año lo puedas hacer. Pero ¿sabes una cosa? Yo espero que hayas terminado bien el año. ¿Sabes por qué? Porque si lo terminaste bien, vas a iniciar un año poderoso, ¿sí? Y cuando digo terminar el año de una buena manera, me refiero a algo muy importante. No tanto de que quizás terminaste con mucha riqueza, no tanto con que quizás, no sé, tuviste muchos viajes, te fuiste a pasar Navidad, Año Nuevo a otro lugar, a otro país, no lo sé. No me refiero a eso.
porque bueno, pues eso lo puedes hacer en otro momento. Yo creo que este tiempo, y bueno, si tú terminaste este año entendiendo el verdadero propósito de la Navidad, si tú terminaste este año entendiendo que Dios quiere hacer de nosotros y en nosotros a través de Cristo Jesús algo totalmente diferente. Pero sabes una cosa, para que nosotros podamos lograr eso, tenemos que entender que Él está con nosotros. Y es muy interesante hablar de esto porque sí o no, hasta a veces decimos Emmanuel, Dios con nosotros, y lo leemos, ¿sí o no? Y cuando lo leemos decimos qué tremendo es esta palabra, y cuando lo leemos hasta nos emocionamos y en nosotros nos sentimos invencibles. Pero tristemente en esta etapa, en esta temporada de Navidad, de Año Nuevo, pues hay mucha melancolía, ¿sí? O hubo mucha melancolía, gente que se sentía sola. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Y dónde queda la palabra que dice, bueno, Emmanuel, Dios con nosotros? Él está entre nosotros, Él vino para quedarse, no vino nada más de visita, bueno, ahí nos vemos, a ver qué es de ustedes. No, Él vino para quedarse. Entonces, si tú terminaste el año entendiendo que Él está contigo, no debiste haber terminado el año pensando en que estoy solo o qué va a ser de mí. Y sabes una cosa, tristemente a veces no enseñamos esto aún a nuestros hijos, aún a nuestra gente adulta, y por eso muchas veces nos sentimos solos. Digo, no estás como para saberlo, pero nosotros, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy de Yucatán, ¿sí? Y bueno, no estuve triste por el hecho de que estuve lejos de mi familia, no, sino que yo entiendo que Dios está conmigo. Claro, si entra ahí un poquito de extrañarlos, pero eso no pierde el sentido por el cual nosotros celebramos la Navidad, o en este caso terminar un año. Al contrario, gracias a Dios que a pesar de que estoy lejos de la familia, sé que ellos están bien, yo estoy bien, mi familia está bien, mi esposa está bien, y los míos donde quiera que estemos sabemos que están bien. Bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Por eso, hablando de este tema, amados hermanos, es muy interesante ver que aún hay gente que está sola y se siente sola. Una cosa es que, bueno, estés lejos de la familia, y otra cosa es que tú te sientas solo, ¿sí? Porque entender que somos parte del reino de Dios es entender que donde quiera que tú estés, ¿sí?, seguimos siendo familia. Y hablando ya acerca de las personas ancianas, me da mucha tristeza en estos tiempos ver a mucha gente anciana, vamos a decirlo así, andando sola, ¿sí? A veces pensamos o ya los ancianos los vemos como, vamos a decirlo así, como una carga. Ya los ancianos los vemos como gente improductiva, vemos a los ancianos incluso como gente que en lugar que pues ahora sí que aporte algo a nuestra vida, solo nos va a quitar tiempo. O incluso a veces cuando hablas de los ancianos lo único que escuchas es sinónimo de enfermedad. Pero sabes una cosa, esto no es así, no es así. Y te digo que me da tristeza verlo porque a veces, por ejemplo, vamos caminando con mi esposa en la calle o hemos estado en diferentes lugares y vemos gente anciana andando en las calles. Y yo me preguntaría, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? ¿Sí? Llámese la situación que haya pasado, que esté viviendo esa persona adulta, no hay como que tu hijo que nos estás viendo, porque bueno, todos en algún momento vamos a llegar a esa etapa y bueno, pues, ¿qué estás sembrando en este tiempo? Si tú tienes a tus papás aún y ya son personas adultas, ya de edad avanzada, yo te invito a que tú los sigas honrando, que tú los sigas valorando. ¿Sabes por qué? Porque bueno, ellos ya están en otra etapa diferente, que bueno, tuvieron que pasar la misma etapa que nosotros estamos viviendo en este tiempo, pero lo importante es de esto que ellos, a pesar de todas las dificultades que hayan tenido atrás, ellos siguen avanzando. Y bueno, yo considero que no es justo que tú y yo nos olvidemos de nuestros padres, ¿sí? Y es curioso que, por ejemplo, yo les comentaba que hablar de los ancianos es hablar de esto. Incluso la sociedad dice que los ancianos es un mal social. Fíjese bien, porque cuando ya son adultos, uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con él? ¿Me va a quitar dinero? ¿Me va a quitar mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con ellos? No, es importante que tú los honres en todo tiempo. Así que te voy a invitar que ahí en los comentarios tú puedas poner, bueno, a partir de hoy, y eso si es que no lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo te felicito. Si lo estás haciendo te felicito
porque bueno, pues has entendido que siguen siendo parte de tu familia, siguen siendo tus padres y los vas a honrar, ¿sí? Pero si no lo estás haciendo, yo te voy a invitar que lo pongas ahí, pues ahora sí que en los comentarios: a partir de hoy voy a honrar a mis padres, porque quizás se te ha olvidado, Y sabes una cosa, a veces vemos a los jóvenes hoy en día, cuando tú hablas de la juventud, ¿qué es lo primero que se te viene en mente? Palabras como podríamos definir a la juventud, puedes definirlos como belleza, como la capacidad de hacer las cosas, fuerza, salud, no sé, competencia, pero en los jóvenes podemos definir muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? Algún día vas a llegar ahí, a ser una persona adulta, a ser una persona anciana, de la tercera edad, vamos a decirlo así. Y yo te preguntaría, ¿cómo crees que vaya a ser tu vida en ese tiempo? Yo te diría, lo que estás invirtiendo ahorita, lo que estás sembrando ahora, es lo que vas a obtener con ellos, ¿sí? Por eso no tienes que, ahora sí que tener mucho discernimiento, mucha especulación, simplemente qué es lo que estás sembrando en tus padres en este tiempo, ¿sí? Porque en algún momento tú, joven, que nos estás viendo, en algún momento vas a llegar a la tercera edad, pero ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Sí? Por eso, aún hablando acerca de las personas como ancianos, fíjese, ahí en la Biblia menciona algo muy importante, que es una promesa, que tú y yo debemos de valorar mucho, ¿sí? Y me gusta mucho porque hablar de esto también tiene que ver con el hecho de ser personas, vamos a decirlo así, con longevidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No sé cuántos de tus familiares pues hayan vivido más de, yo creo que vivir ya más de 70 años ya es ganancias en estos tiempos, ¿no? Pero siendo honestos, bueno, estudios mencionan que ser una persona longeva empieza desde, si pasas los 50 años, prácticamente ya se empieza a considerar. Pero bueno, siendo honestos, por el ritmo de vida, por el estilo de vida, por el estilo de la alimentación que llevamos, es muy poco probable que un gran número de personas puedan pasar los 70 años, ¿sí? Pero algo muy importante, porque también nos olvidamos de esta promesa tan poderosa que es honrar a nuestros padres, ¿sí? Y te digo esto porque hablando ya en cuestiones de personas que son de edad muy avanzadas, hablando en cuestiones de una persona longeva, tiene que ver de alguien que tiene una edad muy avanzada, ¿sí? Por ejemplo, mi bisabuelo, él vivió 91 años, ¿sí? 91 años. Y bueno, mi abuelo hoy en día me comenta que aún el papá de mi bisabuelo vivió muchísimos años. De hecho, creo, si no mal recuerdo, creo que vivió en 98. Y la abuelita de mi mamá, bueno, la bisabuela de mi mamá, ella vivió 101 años, ¿sí? Y eso es algo bien tremendo porque justamente, y en una ocasión platicando con mi esposa, yo le decía, bueno, pues imagínate, o sea, realmente qué tan importante es honrar a los padres. Pero para poder tener una larga vida, ahora sí que como dicen en la película, larga vida al rey. Pero ahora yo te diría, ¿cómo podríamos tener una larga vida? Digo, claro, todo está sujeto en cumplir el propósito eterno por el cual Dios te ha plantado, te ha sembrado en este mundo. Pero dos cosas que nunca se te deben de olvidar son las en las cuales yo voy a hablar en este tiempo, ¿sí? El primero de ellos, y bueno, perdón por lo que voy a decir, pero fíjense bien, en este tiempo vemos mucha gente enferma, ¿sí o no? Vemos mucha gente enferma. Y yo les comentaba hace un momento que en promedio una persona es muy complicada que pase los 70 años estando sano. Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Por el ritmo de trabajo que llevamos, por la vida que tan acelerada que llevamos, la mala alimentación. Eso prácticamente disminuye el tiempo en el cual tú y yo podemos vivir. Sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la Biblia expresa que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, ¿sí o no? Claro, ahí en Corintios habla en un contexto de que la iglesia de Corinto estaba pasando una situación de fornicación y habla y expresa que es importante cuidar el templo, pero de hecho habla ahí que cualquier otro tipo de pecado que afecte a nuestro cuerpo, también vamos a dar cuentas de ello, ¿sí? Y uno de ellos precisamente es el no tener cuidado de nuestro cuerpo. Tener cuidado de nuestro cuerpo habla de qué tan comprometidos o qué tan entendidos
estamos en la palabra de Dios para poder saber de que nuestro cuerpo, vale la redundancia, no es nuestro, sino es de Dios, ¿sí? Me gusta mucho esto porque a veces decimos, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Tu cuerpo, para empezar, le pertenece a Dios por derecho de creación, ¿sí? Otro punto número 2, tu cuerpo le pertenece a Dios, y de hecho toda tu vida y todo lo que tienes le pertenece a Dios por el hecho de que a través del sacrificio de Él recuperó todo lo que estaba perdido. Por lo tanto, ya van 2 puntos a favor del Señor. Entonces, decir, ay, no me digas nada, esto es mi cuerpo, yo te diría, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Yo mejor te diría, bueno, el cuerpo que tú tienes, Dios te ha dado, o más bien te ha hecho mayordomo de él. Porque a veces hablamos de la mayordomía solo en cuestiones del dinero, y no es así. También tiene que ver con nuestro cuerpo prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y ese es un punto que yo quiero hacerte reflexionar. Y yo les decía, perdón por lo que voy a decir, pero hoy en este tiempo muchas veces le echamos la culpa al COVID. Ay, es que el COVID y el COVID y el COVID y el COVID. Pero ¿sabes una cosa? Gran parte del resultado que tenemos cuando alguien se contagia en estos tiempos es por no tener una vida saludable. Nuestro cuerpo no funciona de la manera correcta. Y yo te diría, bueno, ¿qué esperarías? Que funcione bien ante un virus de este tipo. Muchos dicen si existe, no existe, pero yo te diría, bueno, hay que estar preparados aún para eso, saludablemente, porque tu cuerpo, el tuyo y el mío, fue diseñado de tal manera que pueda soportar ciertas cuestiones de virus, bacterias, pero sabes una cosa, cuando no lo cuidamos, cuando no tenemos la capacidad de entender la visión de Dios, de que estamos sembrados y plantados en este lugar para poder, ahora sí que predicar y compartir el evangelio, no solo tiene que ver con solo hablarlo, sino vivirlo, aún en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ser buenos mayordomos. Por eso yo te invito a que este nuevo año tú tomes ese reto de dar un paso, de iniciar una vida diferente, pero sabes cómo, también cuidando tu cuerpo. Y algo muy importante que me gusta hablar de esto, y yo se los mencioné, les dije algo pues generalizado, es acerca de honrar a los padres y a nuestra madre. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese qué tan tremendo es esto. Y te digo esto porque muchas veces, a veces leemos las escrituras y no entendemos el contexto en el cual tú y yo lo estamos leyendo. Y me gusta mucho porque cuando Pablo estaba hablando acerca de este mandamiento, fíjese bien en el contexto que allá en Roma se estaba viviendo. No sé si lo sabías, pero por ejemplo allá en Roma, como hoy en día lo conocemos, pero se conocía la patria potestad romana, así, patria potestad romana. De hecho, si tú quieres lo puedes googlear y ahí viene prácticamente información de esto. Pero este documento o esta afirmación legal te daba a ti como padre de familia, fíjate bien, te daba a ti como padre de familia el poder absoluto de tu familia. Los romanos eran muy rudos, eran muy duros. Los romanos ahora sí que no se andaban con fuegos, pues, pero eran muy sanguinarios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, él hablaba acerca de honrar a tu padre y a tu madre porque en Roma estaban viviendo un contexto muy difícil. Y uno de ellos es que, por ejemplo, si tú como padre tenías todo el poder para hacer con tu familia lo que quieras porque había algo legal que te avalaba, ¿sabes qué podían hacer los padres? Una de ellas, podías venderlos. Incluso tú podías poner a trabajar a tus hijos como tú quieras, las horas que tú quieras, de hecho aún con cadenas, como esclavos, vaya. De hecho, aún si tú como padre en ese entonces hubieras querido, mi hijo se muere mañana, se muere mañana, ¿sí? Ahora, imagínense que Pablo llegó y les dice a la iglesia de Corinto, le dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, imagínense qué choque era para ellos decir, o sea, ¿cómo voy a honrar a mi papá que me lastima? ¿Cómo voy a honrar a mi papá que no me respeta? ¿Sí? ¿Cómo voy a honrar a mi papá? Claro, en un contexto muy difícil. Y me da mucha risa esto porque hoy en día a veces nosotros como jóvenes, hoy en día a veces porque nuestro papá nos corrija o nos castiga por algo que te dijo que hicieras y no haces, ya sientes que no te ama, que no te quiere. Y sabes una cosa, Él lo está haciendo para corregirte.
para enseñarte, ¿sí? Pero vemos qué tan difícil estaba la situación allí en la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero aún así, Pablo les hablaba que honren a su padre y a su madre. Y eso es algo muy interesante, amados hermanos. De hecho, ahí la historia menciona que, por ejemplo, tú como padre, al momento de nacer tu hijo, dice que a los pequeños estaba el padre aquí y a los pequeños los ponían así abajo, vamos a decirlo así, de su pie. Si él lo volteaba a ver y se inclinaba y lo recogía, significaba que lo estaba reconociendo como su hijo. Pero si tú al momento de acercarlo con el padre, al bebé, lo volteas a ver y dices, no es mi hijo, le doy la vuelta, me voy, eso significa que no reconociste a tu hijo. Y por lo tanto, uno decide, bueno, regalen o hagan con él lo que quieran. Imagínense en qué contexto estaba viviendo la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero es ahí donde entra la palabra de Dios. De hecho, ellos como iglesia o como romanos, prácticamente, bueno, se cree o se considera que era como que un primer mandamiento para ellos como creyentes, como cristianos, decir, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque era en lo que más padecían, en lo que más sufrían, ¿sí? Por eso cuando Pablo llega y con la palabra, pues vemos a través de la palabra qué tan importante fue eso. Y de hecho, si usted lee ahí en Efesios más adelantito, en Corintios más allá adelante, podemos ver qué tan importante es el desenlace de toda esta historia, y ahí podemos ver más sobre esto, ¿sí? Pero como yo les comentaba, amados hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Y quiero cerrar con esto. Fíjese bien, quiero que vayamos ahí a Juan capítulo 19. Vamos a cerrar ya con este tiempo. Eso es algo bien tremendo y de verdad que híjole, no hay justificación alguna para decir no voy a honrar a mis padres, no voy a cuidar de ellos. Fíjese bien, Juan capítulo 19. Dice Juan 19, verso 25 y 27. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Saben de quién estamos hablando? De Juan, el apóstol Juan, el amado. De hecho era, si no me recuerdo, pero era primo de Jesús. ¿Sí? Fíjese. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Y quiero cerrar con esto. ¿Por qué les digo una gran enseñanza? Porque nosotros sabemos que desde un principio, cuando Dios mismo se hizo hombre para estar entre nosotros, para traer salvación, para traer esperanza. Fíjese bien, cuando Él se hizo hombre, estuvo aquí entre nosotros. Él nació como, ahora sí que virginalmente, como todo un niño puede nacer. Él fue un bebé, creció, su niñez y juventud, llegó a sus 30 años y empezó su ministerio. O sea, Él sabía que venía a esta tierra. Él sabía que Él nació para morir. Pero ¿sabes una cosa? Él nunca olvidó el honrar a su padre y a su madre. ¿Sí? Vemos qué tan importante es esta palabra, porque Él, aún en el momento que Él estaba en la cruz, fíjese bien, no se olvidó de este gran detalle. Y ¿a quién mejor que a su primo? ¿Quién mejor que a su discípulo amado? Le dijo, Juan, bueno, pues ahí está tu madre. Y tú, María, madre, ahí está tu hijo. ¿Sí? ¿Qué tan importante es tener cuidado aún de esos pequeños detalles? Porque Él sabía que después de la muerte de Jesús iba a ser algo muy doloroso, muy difícil para María. Ya ni siquiera lo veamos como parte del plan divino, porque sí es un plan divino, pero te invito a que tú puedas analizar esto y veas a María en ese cuadro, ver a Jesús, ya ni siquiera como el Salvador, sino como su hijo. Qué tan difícil iba a ser para ella los días que iban a venirse. Porque a poco cuando le hacen algo a tu hijo, si no, luego brincas, tu mamá que nos está, porque es tu hijo, es tu hija. ¿Sí? Pero vemos que Jesús pensó en eso y dijo, bueno, pues Juan va a ser como tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Y yo te diría,
cuando tú lees la historia de todos los discípulos, los apóstoles, ¿quién fue el que vivió más años? ¿Quién fue el que murió aún siendo ya adulto, ya anciano? Y él murió en paz, y él no murió de enfermedad. Otros de los apóstoles, fíjese bien, murieron crucificados, los mataron. Era parte de cumplir el propósito. Pero vemos que cuando a partir de ese momento que Cristo estaba en la cruz y le dijo a Juan, he ahí tu madre, y tu madre, ahí tu hijo, dice la Biblia que desde aquella hora el discípulo amado la recibió en su casa. Prácticamente era su madre, prácticamente se hizo cargo de ella, y a partir de ahí la honró como su madre hasta el último día de su vida. Y Juan, el apóstol amado, fue el que más vivió, fue el que murió de viejito en su vejez. Y ahí vemos la promesa cumplida. Por eso yo te invito, amado hermano, tú que estás ahí, que nos estás viendo incluso por primera vez, quizás, hay partes de lo que acabamos de hablar que quizás va a ser un poco confuso, pero yo te invito a que tú te puedas acercar. Si hay alguna duda, tú puedas comentar o puedas escribir tus datos para ponernos en contacto contigo. Pero, amado hermano, tú que nos estás viendo, eso es algo muy importante, ¿sí? Por eso yo te invito que ahí como estás, ahí en tu lugar, si tienes a tu mamá, a tu papá ahí cerca de ti, honralos, joven que nos estás viendo, honralos desde tu casa. No esperes a que ella esté enfermo tu padre. No esperes a que pase algo difícil para que digas, ay, si lo hubiera hecho, porque es fácil lamentarse, es fácil tener remordimiento de algo que no hiciste. Pero hoy Dios quiere llevarnos a algo diferente, que este año sea el año del éxito. Y cuando digo el año del éxito es porque no solo vamos a hacer cambios de hábitos, eso lo puede hacer cualquiera. Un cambio, fíjate bien, un cambio lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Cuando hay algo que ves que te está haciendo daño, tú decides hacerlo y se acabó. Por ejemplo, tomando el ejemplo que decíamos, si tú, por ejemplo, vas a hacerte un estudio y ves que el colesterol, los triglicéridos están muy altos, lo único que puedes hacer, el cambio que vas a hacer es dejar de comer tantas cosas que no te hacen bien. Pero muchas veces, cuando ya obtienes el resultado, vuelves a hacer tu estudio y ves tu resultado y dices, no, pues ya está otra vez bien, y le vuelves a meter y te olvidas. Por eso yo te decía, un cambio cualquiera lo puede hacer, pero una transformación es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una transformación va más allá de un cambio. Una transformación tiene que ver con cambio de mentalidad. Una transformación tiene que ver con ya no sentirme esclavo, sino ser libre. Un cambio de mentalidad no solo tiene que ver de palabras, sino de acción, y de que mi resultado sea diferente a lo que tú y yo antes habíamos obtenido. Amén. Bueno, pues quiero ahí que puedas cerrar tus ojos. Quiero que puedas decirle ahí a Dios con todo tu corazón, Señor, primeramente te doy gracias porque hasta aquí nos has cuidado, porque hasta aquí nos has demostrado que tú has estado con nosotros. Y sabes una cosa, no hay mayor bendición que saber que la presencia de Dios va con nosotros. Y así como decía el salmista, si aún desde mi juventud tú tuviste cuidado de mí, ¿cuánto más ahora que aún siendo viejo tú vas a cuidar de mí, tú me vas a fortalecer? Pero dame la suficiente fuerza para poder ayudar a esta generación a que entienda tu propósito eterno. Amén, aleluya. Y bueno, pues amados hermanos, que en este tiempo sea un tiempo de mucha bendición. Recuerda, este año no como tal no trae algo diferente. Lo diferente va a ser cuando tú decidas cambiar, cuando tú decidas ser transformado por Cristo y que puedas ver un resultado diferente.